Buenas noches. Esta es el especial de Halloween de nuestro canal Haru Seppuku. Espero que lo disfruten y disculpen si no había subido videos, pero estuve poniendo mucho empeño en este. Ojalá que lo disfruten. Comenzamos. Una niña gritó en mi oído. Cuando vivía en Minnesota, iba mucho a la casa de mis amigos. Un día estaba sentada en el sofá viendo la televisión y escuché a una niña gritando en mi oído derecho. Era como si estuviera gritando a todo pulmón, pero el volumen estaba bajo, por lo que no era el verdadero volumen de un grito. No había ahí nada, obviamente, así que simplemente lo olvidé de mi mente. Una semana más tarde, uno de mis amigos giró la cabeza y me dijo: Acabo de escuchar a una niña gritando. Los dos sabíamos que no había nadie más en la casa. No oí gritar a esa niña esa vez, pero tampoco lo hicieron los demás cuando me gritó a mí al oído. No creo que fuera mala, creo que solamente estaba triste, solitaria, quería atención. Me sentí mal por no haberme podido comunicar con ella. Tareas pendientes. Trabajo en el CEMEFO. Sí, abro cadáveres y busco de qué murieron. Ahí hacemos guardias de 24 horas. Razón por la cual nos dormimos en el lugar. En una ocasión estaba dormida en el área de médicos, donde hay 2 computadoras, y también hay un pequeño ropero donde cabe un catre. Es como dormir en Narnia. De repente escuché que alguien entró y encendió una de las computadoras. Escuché los pasos, cómo movieron la silla y se sentaron. Abrí la puerta del ropero y no había nadie, así que supuse que la persona se había salido. Le llamé al prosector que nos ayuda en las necropsias y le pregunté si él había encendido la compu, pero me dijo que no. Me encerré de nuevo en el ropero y como en los 10 minutos escuché otra vez cómo encendía la computadora. El prosector también lo escuchó. Es inconfundible el ruidito de Windows y el no break. Y cuando entró al cuarto, yo salí del ropero. Ambos sentimos un frío horrible. Resulta que esa noche le hicimos una necropsia a un chico no identificado. Horas después, su familia fue a reconocer el cuerpo y al llenar el certificado resultaba que estudiaba ingeniería en sistemas. El hombre de Tauret. Un hombre aparece en un aeropuerto de Tokio y su pasaporte indica que es de un país llamado Tauret. Cuando se le pide que señale Tauret en el mapa, señala Andorra, pero está confundido porque nunca ha oído hablar de Andorra. La empresa para la que dice trabajar no tiene ni idea de quién es, a pesar de que tiene una copiosa documentación para probar que trabaja ahí. Fue retenido en una habitación de hotel vigilado por 2 policías, mientras la policía investigaba el caso. Desapareció de su habitación a pesar de que era un piso elevado sin balcón. En Argentina, allá por 1976, en la época del golpe militar, yo trabajaba para una empresa transportadora que mayormente realizaba viajes a Santiago de Estero y a la provincia de Santa Fe. En una oportunidad manejando por la Ruta 9, pasando la localidad de Loreto, en dirección a Santa Fe, tuve una experiencia que me cambió la vida para siempre. Al atravesar aquella ruta para esa época, era realmente una odisea. Una ruta muy oscura y con poco mantenimiento. Llegando al límite de la provincia, veo un jeep militar, que me detiene para un control. Esto era algo muy común. Estábamos en un gobierno de facto. Unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar el control, se largó una lluvia torrencial, así que me vi forzado primero a disminuir la velocidad, poner las luces balizas, hasta encontrar un lugar en la banquina para poder estacionar mi camión. La caída del agua era tan intensa que prácticamente la visibilidad era nula. Luego de algunos metros comienzo a ver que la banquina se ensancha. Decido estacionar, apago las luces del camión. No se veía nada, solo se escuchaba la lluvia. Unos pocos metros más adelante veo un árbol muy grande. El viento era tan fuerte que pensé que por poco se rompían las ramas del árbol. Luego de transcurrida una hora, la tormenta había cesado. Seguía lloviendo, pero ya se veía un poco más. Algo de pronto llamó mi atención.
Vi como una rama muy grande de ese árbol se comenzó a mover de una forma muy rara. Hice un esfuerzo para fijar la mirada ahí, y pude apreciar que en la punta de esa rama había una tela de color negro que se ondeaba por el viento. Me pareció extraño no haberme percatado anteriormente. No sé por qué prendí las luces altas, y ahí la vi, una mujer en cuclillas sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras. Esta levantó su rostro, saltó del árbol y comenzó a caminar hacia mí. En mi desesperación decidí colocarle los seguros a la puerta, y pude ver, aterrado, un rostro demacrado, pálido, con dos cuencas oscuras en las órbitas de los ojos, la piel pegada a los huesos. Arranqué el camión lo más rápido que pude. Salí de ahí. Quería aumentar la velocidad, pero la tormenta me impedía hacerlo. Después de unos 20 minutos de manejar, una voz, proveniente de la cabina de atrás, la que se usa para descansar en viajes largos, me llamó por mi nombre, Carlos. Imaginen el terror que sentí. Una ruta desolada, con que nadie recurrir. Lo más espantoso es que por el espejo retrovisor podía ver en la cabina la cabeza de esa mujer mirándome y riéndose. Jamás en mi vida sentí tanto miedo. Sin darme cuenta comencé a acelerar el camión a fondo, hasta que en un momento una mano toma mi hombro y comienzo a forcejear con ella. Perdí el control del camión y terminé volcando. Me salvé por tener el cinturón de seguridad. Atrapado en la cabina del camión, veía cómo aquella mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante. Un rostro inexpresivo que me miraba como si fuera la propia muerte, que venía a reclamarme. Solo rezaba un Padre Nuestro de la impotencia. Cuando dije amén, la mujer desapareció repentinamente. Empecé a escuchar sonidos, una sirena y una camioneta del cual bajan dos hombres y empiezan a gritar. Si hay alguien con vida, que hable, por favor. Al cual, al mucho esfuerzo de recuperarme, contesté, acá. Me socorrieron. Me preguntaron qué había pasado. En primer momento no quise decir nada sobre esa aparición por miedo a que me creyeran loco. Luego uno de los hombres que se quedó conmigo, mientras que el otro fue hacia el control militar a buscar ayuda. Como a la hora y media regresa el camionero con 4 militares, un sargento y 3 soldados rasos. Después de practicarme primeros auxilios me preguntan qué pasó. Les cuento con mucho detalle. Uno de los soldados me cuenta que una hora antes había pasado por el control una pareja que volvía de Santa Fe. Se detuvo y explicó cómo una mujer se cruzó en la ruta poniéndose en el medio de la carretera. Pudieron esquivarla por poco, pero el auto extrañamente empezó a fallar y se les quedó. Estando los 7 reunidos, yo, los 2 camioneros, los 4 militares, como a 30 metros de donde estábamos, escuchamos de pronto un grito espeluznante de una mujer. Al apuntar con los reflectores vimos a una mujer parada en medio de la ruta, la cual se encorvó y comenzó a caminar a los matorrales, desapareciendo ahí. Todos nos quedamos sin habla, impactados por esta situación paranormal. Desde ese día nunca más quise volver a manejar de noche solo. Dicen que la ruta 9 está maldita. Creer o no, es la ruta que más vidas se ha llevado en Argentina. El anillo del brujo. Nadie pudo entender cómo aquel hombre, al que no le faltaba nada, había tomado la decisión de dejar todo atrás para vivir en una humilde cabaña oculta entre las montañas. Cualquiera habría dicho que llevaba una vida de ensueño, con familia, lujos y una casa que muchos envidiarían. No obstante, un buen día tomó a su esposa, a sus 3 hijos y no volvió a tener contacto con la civilización. Así transcurrió el tiempo, y los 5 pasaron años sin la compañía de nadie. El padre se vio alcanzado por la enfermedad y que por su vejez, cuando estaba a punto de morir, pidió ver a sus hijos. No quería marcharse sin desvelarles un oscuro secreto que había permitido alcanzar el éxito y que a la vez había sido motivo de su aislamiento. Les confesó que tenía en su poder un anillo, que en tiempos pasados había pertenecido a un poderoso hechicero. Gracias a este objeto había sido capaz de conseguir todo lo que deseaba: dinero, propiedades, autos. Lo único que el anillo les pedía a cambio era un alma buena de un hombre,
Muchas personas se habían sacrificado todo lo que poseían para obtenerlo, con tal de lograr sus objetivos. Jamás había conocido a sus anteriores portadores, ya que no eran ellos quienes elegían la joya, sino al contrario. El anillo los buscaba, ávido de sus almas. En el pasado, el hombre había hecho muchas cosas malas, de las que estaba arrepentido. Por eso se había aislado del mundo. De esta manera, no podía codiciar nada más, aparte que su propia felicidad y el resto de la gente que mantenía a salvo. Había querido deshacerse del anillo, pero decidió conservarlo por miedo a que otros lo encontraran y lo usaran para hacer el mal. Su único deseo era que al morir, sus hijos se convirtieran en los guardianes de ese secreto y evitaran que su poder hiciera sufrir a más personas inocentes. Lamentablemente, los muchachos pensaban distinto. Al saber dónde se encontraba, comenzaron a pelear entre sí para poseer el anillo. Se hirieron a traición y de maneras brutales hasta que solo uno quedó con vida. Se colocó la joya en el dedo anular y al hacerlo un ardor horroroso se apoderó de su cuerpo. Llamas de fuego brotaron de su piel quemándolo desde las entrañas, haciendo que se retorciera y gritara de agonía. Por fuera su cuerpo lucía intacto, pero en el interior cada uno de sus órganos se carbonizó. Al final también él cayó muerto, pero segundos después su cadáver volvía a levantarse. Lo que los hijos del hombre no sabían es que no debían usar el anillo para pedir sus deseos. Solo con dirigirse a él era suficiente, pues un alma pura bastaba para aprovechar su poder. Sin embargo, un alma corrupta era lo que el hechicero necesitaba para volver a la vida. Resucitó en el cuerpo del joven y bajó a la montaña para ver al mundo, dispuesto a extender un reinado de oscuridad y desesperación.